Tengo una pregunta a usted. ¿Tiene un negocio de comida y le gustaría aprender sobre la oferta gastronómica de otros países como lo son Alemania, Canadá, Turquía o Ucrania? Pues en el World Trade Center se lleva a cabo la Expo Restaurantes con la participación de 14 países y Eric Pinto nos trae los detalles. Vamos a verlos. El World Trade Center de la Ciudad de México es sede de la Expo Restaurante 2019, actividad en la que 341 expositores ofrecen más de 5,000 productos y servicios. Es el caso de Teresa Baeza, quien destaca las propiedades del aceite de orégano, producto 100% mexicano. Por ejemplo, en nuestro México hay más de 14 millones de personas con alergias. Y este orégano, con solo una gota o 2 gotas debajo de la lengua, un problema de alergias desaparece a los 5 o 10 minutos. Antonio también participa en la 19ª edición de Expo Restaurante, en la que más de 85% de las ofertas son alimentos provenientes de 12 países. Oportunidad que dice ayuda a proyectar el consumo de insectos mexicanos como una fuente de proteína. En México hay alrededor de 560 especies de insectos comestibles y la idea es que, pero casi nada más todos conocen principalmente el chapulín, la idea es que empiecen a conocer su más diversidad. El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley, destacó la importancia que tiene el sector restaurantero para el turismo de la Ciudad de México. Es decir, estamos hablando, según esos datos de INEGI, de 1.300.000 personas empleadas directa e indirectamente. Si usted aún no se ha dado la oportunidad de acudir a esta actividad, todavía está a tiempo de hacerlo, pues concluye este 14 de junio en punto de las 8 de la noche, una opción para comenzar el fin de semana. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.